Para comenzar a explicar lo que trata en este texto, tenemos que entender qué nos quiere transmitir el autor, es decir, a qué se refiere durante todas las doctrinas que nos va a presentar en el resto del texto. Entonces, lo que el autor pretende es dar a entender la forma en que el hombre se moviliza dependiendo de su entorno, es decir, cómo actúa y las técnicas que utilizaba a lo largo de la historia para interactuar en una sociedad y encajar en esta. Denominaba sociedad a todo aquello en lo que el hombre hacía parte o interactuaba. Además, decía que cada decisión que el hombre tomara, que requiriera un asunto social, realmente daba cuenta de lo que el hombre es en realidad. Para comenzar con la primera doctrina, que es la sociedad de los amigos, el autor dice que el hombre se hace amigo cuando participa políticamente en los asuntos de su propia ciudad y la confronta con lógica y razón a los otros amigos de esta. Entonces, cuando el hombre participa políticamente en los asuntos de la ciudad, está haciendo uso de razón. Entonces, por eso reafirma, al igual que muchos otros filósofos, que el hombre es un ser racional. Afirma también que el hombre, para participar de la sociedad, debe seguir cierto modelo griego, que consiste en dejar a un lado la apatía, el desencanto y la indiferencia para conseguir esto. También dice que la experiencia social de la amistad se desprende totalmente del honor y el prestigio como motivos de obrar. Bueno, la sociedad de los hijos de Dios. Realmente al inicio lo que sucede en esta parte del texto es que el autor empieza a contar más que todo una historia de las dos sensibilidades que había, que era la griega y la judía, las cuales se vieron unidas desde la llegada del Mesías por la primera vez y coinciden en que éste va a reencarnar alguna vez. Entonces, el autor dice la existencia de tres momentos. El primero, que es un pasado paradisíaco, que se refiere más que todo a los tiempos de Adán y Eva, cuando ellos fueron las primeras personas en pisar el mundo. El segundo se refiere al presente redentor, es decir, los tiempos de Jesús y las épocas pastorales de la iglesia y cómo vivían la vida en ese entonces. Y el futuro escatológico, que se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También se refiere al final de los tiempos. Hay algo que el autor menciona y recalca en la historia, que es una teoría de San Agustín. Él afirma la existencia de dos ciudades, una ciudad terrenal, que es el amor entre hombres, y una ciudad espiritual, que es el amor entre los hombres y Dios. Cuando se refería a los tres momentos, el pasado, presente, redentor y escatológico, se refiere a la Santísima Trinidad. Bueno, y el tercero, el amor religioso, el otro como cómplice. Existe una necesidad de socavar la ilusión del ser humano como señor de la naturaleza y señor del tiempo también. Para lo siguiente es que afirmaba que el hombre ingresaba a lo sagrado cuando se cuidaba a sí mismo, cuando se arreglaba, se organizaba, se bañaba, cuando hacía cosas por sí mismo, y ingresaba a lo prófano cuando se extravía de sí mismo, es decir, que él no es el centro de su propio mundo y deja a un lado el sí mismo y se concentra en los asuntos de la política, cosas así. Bueno, entonces, respecto a lo que decía anteriormente, el hombre de esta época se divide en dos categorías: el hombre sagrado y el hombre profano. El hombre sagrado basaba su vida en la experiencia religiosa y en lo espiritual. Según el autor, él vivía en un mito. Hacía el bien cuando se cuidaba a sí mismo y creía en la alteridad humana y divina. Listo, el siguiente hombre es el prófano. El hombre prófano basaba su vida siempre en índoles políticos y económicos de su ciudad. Entonces, este era el centro del desarrollo y la realidad.
El Homo Ludens. El Homo Ludens es aquel hombre que compara la cultura de una forma más lúdica, es decir, a través del juego. Y el juego es una acción libre fuera de nuestra vida cotidiana, el cual se tiene que jugar en un determinado espacio y con un determinado tiempo. Además de que tiene otras características como de que debe poseer un reglamento, tiene que tener un árbitro y un público. Tiene que haber por lo menos mínimo 2 jugadores, y todo esto con la finalidad que llene al hombre. El Homo Ridens nos habla acerca de la sociedad humorística, la cual nos dice que el hombre es un animal que ríe y hace reír, y que esta risa tiene que ser comprendida desde la sociedad donde se desarrolla. Además nos dice que la risa es útil para el hombre, ya que con esta puede comprender nuevos mundos y puede ayudarle a disolver situaciones presentadas más fácilmente. Bueno, en el hombre prótesis. Aquí tenemos que saber primero qué es una prótesis. Eso es un aparato o un artefacto que sirve para reemplazar una función o un órgano del cuerpo. Aquí nos dicen que la prótesis es una extensión de lo natural, es decir, que las prótesis son artificiales. Y aquí nos hablan de que actualmente tenemos prótesis para el olfato, que podrían ser los nuevos químicos que hacen las industrias, también para la piel, para el tacto, o sea, nos hablan de las naves, de los carros, también para la vista, como los microscopios y telescopios. Básicamente nos dice que el hombre contemporáneo. Al inicio del texto, el autor nos dice que donde sale lo malo de la sociedad y que la puede destruir, también nace lo bueno y lo que la puede salvar. También nos dice que la heterofobia es un sentimiento de odio hacia las personas ajenas a nuestro grupo social. La heterofobia también ha sido de uso para nuestra disposición social, pero para una estable disposición social, el ser humano también debe de utilizar la disposición mimética. La imitación es muy clave para esto, ya que copiamos la forma de pensar las acciones y la forma en que valoramos aquellas. La imitación significa identificarse con los demás y reconocer a nuestros semejantes. Las semejanzas físicas y parecidos también ayudan a que esta imitación se mantenga viva. Cuando somos pequeños imitamos algo que nos interesa o nos llama la atención, o tiene una conducta que nos llama la atención, algo que toma primicia en el ser humano, en el desarrollo social del individuo, es el comportamiento humano. Por medio de la educación se vuelve algo demasiado importante la imitación. Nosotros reconocemos a aquellas personas que hacen parte de nuestro grupo social cuando renunciamos a asemejarnos con otras personas las cuales quedan afuera de nuestro círculo, por el cual identificamos a las personas que hacen parte de nuestro grupo. Con el pasar del tiempo la imitación se deja a un lado, ya que se consigue una identificación y luego una identificación total del ser social. En el grupo social no viven los que se parecen, sino los que son el mismo. Lo que decía Nietzsche en una de sus obras era que en las épocas antiguas la mayor desgracia que había era sentirse solo un individuo sin obedecer o dominar. La libertad de pensamiento era muy incómoda. La incoherencia social también ha generado un conflicto en vez de armonía. Uno de los primeros filósofos en afirmar esto fue Spinoza, el cual afirmó que la imitación de las comunidades humanas generó conflictos entre estas. Los humanos deseamos lo que queremos desear y este deseo se comparte con los demás, pero estos deseos solo pueden alcanzar unos pocos. La mimesis del deseo puede crear diferentes discordias entre la gente que conforma el grupo social. Cuando el deseo es compartido, un ejemplo de eso es cuando quieren que el grupo social sea mejor que muchos de aquellos. Ese es un ejemplo. La semejanza sirve como estabilizador de este deseo. Lo malo empieza cuando el deseo es por algo ajeno, por algo del compañero del grupo social. En el grupo social a una persona se le puede generar un dispositivo psicosocial de innovador, pero sea original o fruto de impregnaciones foráneas. El grupo debe probar y de aceptar esto nuevo. Las primeras personas que pueden sufrir ira por el resto del grupo pueden ser aquellas que tienen la flexibilidad de cambiar algo fundamental del grupo social. La xenofobia se alimenta y come de prejuicios, banalidades y malentendidos. Nos dicen que la xenofobia culmina donde empieza el racismo con pretensiones científicas, basando la inconformidad entre razas en fundamentos morfológicos para establecer una completa separación. Tanto la xenofobia como el racismo tienen como fin principal la discriminación del otro y una ideología que los hace ver como algo totalmente distinto. Podríamos comprender de eso que el ser humano es un ente completamente cambiante
y que las sociedades humanas también lo son. La heterofobia es un comportamiento que viene del hombre primitivo de la época de las cavernas, generando repulsión, miedo y desconfianza a todo aquello que no es proveniente de nuestro grupo, ya que antiguamente quienes no eran de la tribu representaban algo peligroso o hostil. A día de hoy es algo que se comprende como un primitivismo colectivo dentro de la sociedad moderna y podríamos calificarla como una enfermedad. De una sociedad avanzada donde se da el progreso como comunidad, ocurren los casos más extremos de xenofobia, ya que este sentimiento ha sido reprimido gradualmente, ya que la heterofobia para muchos es indignante y algo con lo que se debe erradicar. No se tiene en cuenta que es una expresión natural del ser humano.